Hola, buenos días. El día de hoy tenemos una sesión de lujo con la querida y admirada Pamela Catalán Barker, profesora de la Universidad de Tarapacá, en Iquique, Chile. Pamela es directora de CIDES, que es el Centro de Innovación para el Desarrollo de Sistemas Sociales, y cofundadora y directora de Norte Alegre, organización socioambiental sin fines de lucro basada en ideas socioconstruccionistas y que se encuentra en el norte de Chile. Psicóloga clínica de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, terapeuta familiar y de pareja por el Instituto Chileno de Terapia Familiar, magíster en análisis sistémico aplicado a la sociedad de la Universidad de Chile. Pamela es miembro de la Sociedad Chilena de Psicología Clínica y del Colegio de Psicólogos de Chile. A nivel internacional, es miembro de la Asociación en Diálogo, Asociación Española de Prácticas Colaborativas y Dialógicas, y miembro asociado al Instituto Tao, así como también es coordinadora de parentalidad por ANCOPA, Asociación Nacional de Coordinación de Parentalidad de España. Pamela Catalán Barker ha dedicado 19 años de trabajo clínico privado y en el servicio público. Ha investigado a la familia en el campo psicolegal y específicamente la dinámica entre familias y sistema judicial. Su primer trabajo fue publicado en el 2011, El divorcio y la intervención del síndrome de alienación destructiva y parental desde una perspectiva sistémica. En 2016 publicó la investigación titulada El divorcio destructivo, que examina las prácticas clínicas en el contexto institucional y legal en un programa público de Iquique, Chile. Todos estos trabajos intentan dar cuenta de la complejidad de este espacio psicosocial legal de las familias y sus posibilidades de intervención. Hoy, la exposición que nos presenta tiene como tema divorcio destructivo en familias judicializadas y prácticas clínicas desde un enfoque sistémico o desde una mirada sistémica. Esperamos que al concluir su exposición tengamos, como siempre, preguntas y comentarios de parte de los interesados en el seminario. Muy agradecidos de que haya aceptado la invitación del Departamento de Sociología de la Universidad de Guadalajara. Le cedo la palabra a nuestra apreciada profesora Pamela Catalán Barker. Muchas gracias, querido Carlos. Bueno, es un honor para mí formar parte de esta excelente iniciativa. Agradezco mucho esta invitación tan enriquecedora, donde hemos podido aprender diferentes temáticas abordadas desde una mirada compleja que nos otorga la mirada de Niklas Luhmann. Quisiera iniciar un poco recalcando lo que decía Carlos, que yo soy como una especie de infiltrada acá, ¿no? No soy socióloga, no soy investigadora, no soy antropóloga, sino que soy psicóloga clínica. Y especialista en familia, y además soy perito judicial, por lo cual tengo constante relación, digamos, desde hace muchos años con este sistema. ¿Cómo llegué acá entonces, no? ¿Qué hago acá? Y esa es un poco la historia que les quiero contar hoy día. Hace algunos años trabajé en el Tribunal de Familia como consejera técnica, que es como un profesional asesor de los jueces. En ese rol comencé a observar algunos fenómenos recurrentes con algunas familias que eran invisibles a los ojos de la institución, en los que había niños involucrados pasándola muy mal. Empecé a investigar lo que la psicología tenía para decir, pero esas explicaciones, me parecía a mí, no alcanzaban a dar cuenta la magnitud y la complejidad de los fenómenos que yo estaba observando. Para poder darles a ustedes una mejor idea de lo que estoy hablando, antes de introducirnos a los aspectos más teóricos, les voy a leer una pequeña viñeta clínica que refleja más o menos lo que sucede, lo que yo veía en ese momento. Juan tiene 11 años. Hace ya 2 años que no ve a su papá. No está seguro si quiere verlo. Él vive con su madre y su hermano mayor
Matías, de 16 años. En la escuela señalan que Juan se encuentra desmotivado. Ha iniciado varias peleas con sus compañeros, por lo que lo han aislado bastante. Además, sus notas han descendido de manera alarmante. La madre señala que en casa se encuentra irritable, contesta mal o no obedece. A la madre le preocupa que solo se dedica a jugar videojuegos hasta altas horas de la noche. Ella culpa de todo lo que le sucede a Juan al padre, a quien valora negativamente, señalando que es negligente y egoísta, no aporta con la pensión alimenticia, no demuestra ningún interés por las cosas escolares o médicas del niño, la desautoriza las normas que ella ha intentado imponer y además le ha dicho al niño cosas en su contra, por lo que decidió impedir la relación paterno-filial hasta lograrlo por vía judicial. Además, han existido conflictos entre las familias extensas, cada uno apoyando a cada uno de sus hijos, generándose dos bandos con variados encuentros poco amistosos. El padre, por otra parte, culpa a la madre de todo. Refiere que ella se está vengando porque él abandonó el hogar por otra mujer y que su actual pareja, a la cual refiere, deben aceptar de una vez. El tribunal, por su parte, decretó una intervención en competencias parentales para ambos padres por un agente estatal, antes de pronunciarse sobre la revinculación del padre con el hijo. La institución asignada tiene 1 año de demora para iniciar la intervención. El hermano de Juan está aliado con la madre. Posee toda la información sobre la ruptura conyugal. De hecho, fue él quien se dio cuenta primero de la infidelidad del padre, contándoselo a su madre. No quiere saber nada del padre. Nos abandonó a los 3, dice. Juan es el centro de la disputa judicial. Luego de 3 años de separación, los padres tienen 10 causas judiciales en el Tribunal de Familia. En la actualidad, hay 3 causas judiciales vigentes, una por la custodia del niño, otra causa por vulneración de derechos del niño y otra por violencia intrafamiliar entre los padres. Cada causa judicial implica una serie de acciones con peritos haciendo evaluaciones de distinto tipo, los abogados, trabajadores sociales, interventores de todo tipo, dando su opinión sobre el tema. Juan ha empezado a infligirse cortes en las piernas y en los brazos. Los padres desesperados solo atinan a culparse mutuamente por el estado del niño. Este caso representa cientos de familias que transitan anualmente por los tribunales de familia del país y centros anexos. En Chile existe el Servicio Nacional de Menores, que tiene una red de instituciones de intervención, además de los profesionales que trabajamos anexos al sistema judicial, como los peritos y terapeutas. Llevar al Human a la psicología sistémica otorga una invaluable herramienta de observación de los fenómenos con los que trabajamos, especialmente con los de alta complejidad con los que estoy hablando. Con una comprensión sociopoética del fenómeno psicosociojurídico, es posible diseñar formas de intervención más eficientes y eficaces para la protección de los derechos de los niños involucrados. Quisiera entonces, respecto a esta presentación, contarles primero las conceptualizaciones desde la psicología respecto a las separaciones y separaciones destructivas de una manera bastante breve. En la segunda parte, me gustaría exponerles este fenómeno a través del lente de la teoría de sistemas sociales y en una tercera parte quisiera hablar sobre la intervención institucionalizada y los aprietos que se encuentra ese sistema en cuanto a las comunicaciones y acciones. Finalmente, y tal como lo decía Carlos en un inicio, al final podríamos conversar, ¿no?, acerca de las dudas, quizás más desde la vida cotidiana o de los casos cercanos, ¿cierto?, que siempre observamos en relación, ¿cierto?, a las separaciones y especialmente a las separaciones conflictivas.
Entonces, bueno, vamos a partir ya con esto. Voy a apoyarme con una presentación. Entonces les compartiré la pantalla para que podamos observar. Las separaciones y divorcios conyugales son procesos familiares frecuentes, observados en la cotidianidad de las relaciones de nuestra sociedad contemporánea. Estos procesos de separación, desde un punto de vista psicosocial, pueden concluir en la reorganización y complejización del sistema familiar, donde se redibujan nuevos límites, se definen nuevas pertenencias y se redistribuyen las interacciones entre los miembros de la familia. En la década de los 80, Goldsmith desarrolla conceptualmente el proceso de separación conyugal como una posible etapa del ciclo vital familiar y no como una ruptura de la familia como se conceptualizaba hasta ese momento. Sin embargo, el tránsito a una nueva organización familiar puede convertirse en un camino pedregoso y en algunos casos prácticamente intransitable. Un número importante de familias en proceso de separación se ven atrapadas en un conflicto interminable por aspectos como el cuidado personal, la relación directa y regular, entre otras batallas judiciales respecto a los hijos. Estos últimos casos son caracterizados desde la terapia familiar como complejos procesos de separación o divorcio destructivo. En este proceso de separación destructiva, los padres se encuentran inmersos en las problemáticas y los conflictos no resueltos de la separación, por lo que no logran co-construir las condiciones de cuidado y protección hacia los hijos necesarios en este proceso. Así, en esta dinámica contenciosa de los padres, los hijos son incorporados al conflicto a través de fenómenos relacionales tales como la triangulación del conflicto, el conflicto de lealtades, el doble vínculo, entre otros. Todos ellos suelen ir en desmedro de los propios derechos del niño y se manifiesta conductualmente en el rechazo paulatino del hijo al padre no custodio, sin que exista una justificación plausible para dicho rechazo. En Chile, Cáceres y Mangey en el año 2006 conceptualizaron los divorcios destructivos como, comillas, procesos que se caracterizan por la presencia de un conflicto postconyugal intenso, no resuelto, que se traduce en peleas y tensiones que involucran a los hijos propios y a terceros, como familia extensa, amigos o profesionales que les prestan ayuda, donde predomina un estilo de relación basado en el conflicto. Las consecuencias de esta dinámica de conflicto en los niños y adolescentes se manifiestan en una gran gama de sintomatología y problemáticas psicosociales, derivadas de la disminución de las funciones parentales de los padres en el contexto de disputa. Un estudio relacionado por Montenegro el año 2002 advierte que las consecuencias de aquellos conflictos centrados en los hijos son un importante predictor de problemas conductuales en los niños, así como el precedente de una mayor incidencia de depresión y otras problemáticas psicoemocionales en la edad adulta. De modo directo, el conflicto conyugal afecta a lactantes y preescolares de un modo emocional y relacional, que se visualiza en trastornos de apego y ansiedad. En niños y adolescentes, las consecuencias de esta dinámica conflictiva se observan trastornos conductuales, agresividad, conductas delictuales, depresión, angustia y aislamiento. Se describe asimismo frecuentes sentimientos de culpa, vergüenza, temor por el conflicto, así como la alteración de las relaciones diádicas padre-hijo, madre-hijo, entre otras consecuencias negativas en el desarrollo social y emocional de estos niños y adolescentes. De acuerdo a las autoras chilenas Cáceres, Mangel y Rice, la pérdida del vínculo con uno de los padres tiene un impacto profundo en la vida de estos hijos, especialmente los más pequeños que se encuentran en un proceso de formación de identidad
y dado el narcisismo propio de esa etapa, tienden a experimentar con culpa la pérdida del progenitor. Esta pérdida genera lo que estas autoras denominan amputación psíquica del niño, que conlleva graves consecuencias para el desarrollo de su personalidad. Por otra parte, es necesario precisar que la elevada complejidad de esta dinámica a nivel familiar excede el aspecto exclusivamente doméstico. Así, este proceso se configura como una compleja red de interacciones que incorpora al sistema judicial en su desarrollo, es decir, la incorporación de acciones judiciales como el involucramiento de los agentes de su red, tal como los peritos, abogados, terapeutas, se expresa principalmente en causas de custodia o de relación directa y regular. Las intervenciones terapéuticas que se realizan en estas familias que cursan procesos de separación destructiva son producto de las derivaciones que realiza el Tribunal de Familia a la red de instituciones o terapeutas. Dicha derivación se encuentra asociada comúnmente a solicitudes de procesos de revinculación paterno o materno-filial, así como el fortalecimiento de las competencias parentales. En virtud de la gravedad de esta problemática, en España y Argentina se han implementado programas en el ámbito público destinados a la intervención de familias que cursan procesos de divorcio o de separación destructivo, aconsejando una mirada integradora de las intervenciones realizadas en estos procesos al considerarlo como un fenómeno jurídico familiar. Sin embargo, Chile no cuenta con programas específicos para ello. Esto porque las políticas públicas referidas a este sistema social en este país tienen una forma individualizada y desarticulada, y como consecuencia surgen programas públicos que intervienen un aspecto específico o un miembro particular de la familia. Arriagada, en un estudio que realizó el 2005, señala que dichos programas muchas veces carecen de coordinación y coherencia entre sí, aportando a la invisibilización y el consecuente debilitamiento de las estructuras familiares en el país. En los programas actuales, la familia es considerada como el entorno de la observación desde los lineamientos técnicos que los guían, encontrándose fuera de foco de observación. Lo anterior redunda en la invisibilización del proceso destructivo en la separación de los padres, con el consecuente daño y riesgo de vulneración de derechos del niño, litigios continuos, la inexistencia de lineamientos y modelos de intervención que permitan a los profesionales hacer frente a esta problemática familiar, intervenciones insuficientes, impertinentes o incongruentes entre los diferentes agentes interventores por la falta de lineamientos pertinentes. Todo esto redunda en la cronificación y amplificación del conflicto, generando graves daños en los hijos involucrados. Bien, para Luhmann, por otro lado, desde su teoría de sistemas sociales, el sistema familiar está compuesto por comunicaciones y no por individuos. Este sistema, para Hugo Cadenas, que ya lo escuchamos hace unas semanas atrás, constituye en sí mismo un sistema funcional, cuya codificación definitoria distingue al pariente no pariente y cuya función social lo caracteriza como la inclusión de la persona como pariente en una red de comunicación íntima y desinhibida. La función de la familia no consiste, por lo tanto, en socializar, ya que la socialización se produce en cada interacción social, en la medida que los participantes aprendemos por la observación recíproca o reaccionando a las expectativas de los demás. Entonces, la familia es sobre todo el subsistema en el seno del cual el couplage estructural entre el sistema psíquico y el sistema social tiene lugar. La comunicación tematiza lo que comprenden y escucha los sistemas psíquicos que participan en él. Este sistema
tiene como requisito los procesos de filiación y de alianza. Cadenas señala que la filiación opera con carácter universalista, ya que, como explica, pese a que una persona pueda no tener hijos, puede ser reconocido como hijo de alguien. La alianza, por otra parte, permite incluir el lado excluido del sistema, es decir, convertir un no pariente en pariente. Sin esta alianza, advierte, la reproducción social de la familia no ocurriría. Tomando estas consideraciones sistémicas en la definición de la familia, es posible considerar que en los procesos de divorcio destructivo, la exclusión del sistema a nivel conyugal de parentesco arrastra su exclusión del sistema parental, es decir, la exclusión de la red de comunicación íntima y desinhibida de la familia ocurre de manera masiva. Con lo anterior, es posible pensar que una vez que la exclusión del sistema de parentesco conyugal se encuentra operando, la red de comunicación deja de ser íntima, lo que permitiría incluir al sistema judicial, entre otros actores, en su tejido. En este proceso conflictivo, además, es posible que la comunicación se inhiba. Ello porque en esta dinámica destructiva solo es válida la comunicación del conflicto, dado que éste se configura como la única forma que encontró el sistema conyugal para permanecer ligado o es la única comunicación permitida. El sistema familiar y el sistema judicial funcionan en un acoplamiento operativo durante el proceso de conflicto. Paradojalmente, la estructura contenciosa del sistema judicial tiende a la amplificación del conflicto y opera con su propia semántica, por ejemplo, el interés superior del niño o competencias parentales respecto al tema de la familia específicamente. De este modo, es posible señalar que lo característico de las comunicaciones familiares en este proceso de separación destructiva es justamente la comunicación del conflicto, que se instala como núcleo temático y filtro en las relaciones sociales. En este sentido, es posible señalar que las familias que cursan procesos de separación destructivo se van constituyendo una configuración relacional centrada en el conflicto que se va consolidando en la escalada judicial. Estas familias demuestran una dinámica con centralidad en el conflicto, el que ocurre en la vida cotidiana a través de múltiples formas de expresión. De este modo, el conflicto se convierte en multiforme y constante, es decir, que se expresa contingentemente a través de diferentes formas. Por otra parte, los profesionales de las instituciones entienden desde su práctica que los acuerdos se vuelven inestables y efímeros en la familia, lo que constituye una elevada incertidumbre sobre las potenciales formas del conflicto y también sobre las expectativas de estabilidad que opera sobre el sistema familiar desde el sistema interventor. Respecto a este concepto de conflicto, Luhmann hace una interesante distinción entre motivos de conflicto y los temas del conflicto que nos pueden aportar para la comprensión de esta dimensión comunicacional. Así, Luhmann señala, comillas, pueden existir profundos motivos estructurales que lleven al nuevo surgimiento de conflictos. Sin embargo, los conflictos mismos se buscan otras causas y otros temas porque el dispositivo estructural que los dispara, de todos modos, no es un problema resoluble. Bajo este lente interpretativo propuesto por el sociólogo, los temas del conflicto en estas familias se contextualizan en las disposiciones legales, las que permiten tematizar desacuerdos o diferencias. Por ejemplo, el cambio legal entre la custodia materna y la custodia compartida permite tematizar nuevos aspectos de las relaciones familiares y los motivos, por otra parte, se anclan en el transcurso histórico de la familia y siguiendo a Luhmann, comillas, precisamente en esa diferencia de motivos sistemas se encuentra una adquisición evolutiva,
con tal de que el sistema sea lo suficientemente grande como para poder soportar los conflictos. Entonces, en cuanto a adquisición evolutiva de la familia, tal como lo señala el autor, hablar del conflicto nos permite hablar de las transformaciones de la familia. Así, cabe en este punto preguntarse cuáles serían los dispositivos estructurales que disparan el conflicto en este contexto familiar. Y quizás una posible respuesta, una hipótesis, puede encontrarse en las mismas transformaciones de aquello llamado familia ha tenido en las últimas décadas. Los profundos cambios sociales ocurridos durante el siglo XX en el mundo occidental, impulsados en un inicio por la incorporación de la mujer a la actividad productiva, acompañada de la semántica de la igualdad, a través de la cual la mujer ha logrado ocupar espacios antaño reservados solo para hombres, ha afectado de modo significativo el par proveedor-crianza que había caracterizado a la organización parental occidental por siglos. En un contexto actual caracterizado por el dinamismo inusitado de las relaciones sociales, la globalización de la comunicación, la semántica de la igualdad que paulatinamente se ha instalado a través de políticas y marcos legales, una mayor frecuencia de procesos de separación, así como de otras formas de hacer familia, han afectado significativamente los modos más tradicionales de pensarla. Es en este contexto de dinamismo donde el par proveedor-crianza predominante en nuestra región hace crisis. Y probablemente es en esta tensión donde surge el conflicto, posibilitado por el aumento de las posibilidades de variación que afecta al sistema familiar en la actualidad. Respecto a esto, Luhmann señala, comillas, toda variación depende de una semántica predeterminada, depende de la memoria del sistema que informa a todas las comunicaciones sobre lo conocido y lo normal y sobre lo que puede esperarse y lo que no. Aunque advierte que la variación por sí misma no genera evolución. Entonces, la familia en este transcurso histórico se ha bifurcado semánticamente sus dimensiones parentales y conyugales, que hacen referencia a procesos relacionales diferentes en las mismas personas. Estas surgen relacionalmente bajo el código pariente-no pariente propio de este sistema social, el que en la actualidad ha disminuido las expectativas de estabilidad de sus estructuras y organizaciones, complejizándose. Así, dicha complejización de la familia deviene conflicto cuando las expectativas mutuas no son cumplidas de manera constante, de modo que comunicacionalmente se va instaurando el conflicto en un modo de relación estabilizado en las familias que cursan estos procesos de separación destructiva. En este proceso, la incorporación de un tercero, la ley, a través de la judicialización del conflicto, más que resolverlo, tiende a consolidar aún más la dinámica. Ello ocurre a partir de la misma estructura contenciosa del Poder Judicial que digitaliza el conflicto de un modo contingente y consolida la forma conmigo contra mí, que es en definitiva la que propicia la ampliación y cronificación del conflicto postconyugal. Bien, como hemos visto en las intervenciones institucionalizadas de los procesos de separación destructiva, son procesos sociales complejos que ocurren en el encuentro de al menos tres sistemas. En primer lugar, la familia, que se encuentra en una crisis de transformación. En segundo lugar, el sistema judicial, como arena donde se despliega el conflicto. Y finalmente, ¿no? y adentro del sándwich, el sistema terapéutico como contexto específico de intervención psicosocial. Cuando las familias ingresan al tribunal de familia, en tanto sistema autopoiético, son categorizadas de acuerdo a la dimensión legal, es decir, de acuerdo a lenguajes y distinciones que les son propias. Dicha denominación legal permanece en la derivación que realiza el tribunal a la red de apoyo.
Una vez que dichos casos son derivados por este tribunal al programa de intervención, en cuanto sistema terapéutico, los profesionales logran realizar nuevas distinciones que se encuentran en el ámbito relacional de la familia y que no siempre es coherente con la temática legal. En estos casos de divorcio destructivo, pareciera ocurrir un corte en la red de comunicaciones, la que queda carente de lenguajes comunes o de traducciones que permitan la coordinación de los sistemas. De este modo, cada sistema procura sus propias definiciones de acuerdo a los códigos que le son propios. El sistema judicial a través de la tipificación del conflicto, el sistema terapéutico en la definición de la dinámica relacional asociada a la vulneración de derechos del niño, y la familia respecto a sus propios criterios de inclusión y exclusión de esta. Todas estas voces adquieren preponderancia de acuerdo al contexto y se influyen mutuamente en el devenir cotidiano de las familias. A la vez, dichas voces y todas estas perspectivas son inabarcables en una sola historia o en una sola definición. La falta de lenguajes comunes entre los diferentes sistemas y actores sobre lo que sucede con las familias involucradas en los procesos de separación conflictiva genera en primer lugar la invisibilidad del fenómeno, dado que la intervención de estos procesos familiares quedan fuera de los lineamientos técnicos, de los mecanismos y metas de gestión del programa específico y, por supuesto, fuera de los recursos necesarios para su enfrentamiento. Por ello, los procesos de separación destructivos se convierten en un fenómeno fantasma, un fantasma demandante y agotador para los programas. En segundo lugar, ocurre la fragmentación y descoordinación de las acciones de diferentes intervinientes con la familia, lo que redunda en intervenciones ineficaces o temporalmente desfasadas, que eventualmente tiende a producir la cronificación del conflicto y la invisibilización de las posibles vulneraciones que los hijos pueden estar sufriendo en ese contexto. La característica particular de estas familias de centrar la dinámica de conflicto en él o los hijos comunes ha permitido, a través de la incorporación de la Declaración de los Derechos del Niño al discurso terapéutico, ir visualizando el fenómeno destructivo en el contexto judicial. Por otra parte, hemos visto que el papel que juega el padre no custodio en la dinámica destructiva de la separación ha sido muy poco explorada. Ello porque las conceptualizaciones utilizadas del fenómeno, tal como síndrome de alienación parental, padrectomía, manipulación parental, posicionan al padre no custodio en una postura pasiva, victimizada y que oscurece su participación en la dinámica conflictiva y en la posible vulneración de los derechos de los niños. De acuerdo a lo observado por los profesionales, el padre no custodio es una parte activa de la dinámica destructiva, aportando a ella de diferentes maneras. Así, por ejemplo, se describen acciones poco asertivas que tienden a aumentar el conflicto, tal como sacar a los hijos del establecimiento educacional sin previo aviso, el incumplimiento justificado del pago de la pensión alimenticia, agresiones agresivas hacia otro progenitor o a su familia, descuido o negligencia respecto a los niños o al cumplimiento de la relación directa y regular, el no cumplimiento de los horarios establecidos judicialmente o simplemente la no restitución de los hijos en el domicilio del padre custodio, son las temáticas más frecuentes que se observan. De este modo, el padre no custodio también aporta la invisibilización de las necesidades de los hijos, de la dinámica en conflicto con su expareja. Tal como se mencionó en un estudio anterior, en esta dinámica de conflicto se observa una modificación de las estructuras de poder en la familia. En ese sentido, los hijos se posicionan de un modo horizontal respecto a sus padres, debiendo adecuarse a un mundo adulto prematuramente. Ello se materializa especialmente en la figura judicial de audiencia especial de escucha de menor
en la cual, si bien es un derecho del niño, se le otorga al niño una responsabilidad mayor a la que puede ejercer y que ejerce efectivamente en la familia en el proceso de separación destructiva. De este modo, es posible señalar desde la psicología evolutiva que el discurso del niño está mediado por una gran cantidad de factores tales como la edad, la capacidad de verbalización, conflictos, motivaciones, defensas, miedos, etc. Asimismo, en contexto de estrés y conflictos emocionales, pueden expresarse a través de la expresión de historias fantasiadas, magnificadas o negadas de su realidad. Todo lo anterior conlleva a que el niño inmerso en una dinámica destructiva de los padres expresará en este contexto judicial más el conflicto de sus padres que sus propios deseos y necesidades. Es decir, el niño podría plasmar el deseo de uno de sus padres en sustitución de su propio deseo en forma alienante, lo que constituye una forma de autosacrificio. De este modo, la audiencia especial del niño, en esta audiencia especial del niño, se valida el discurso del niño considerándolo veraz y legítimo. Sin embargo, en el contexto de separaciones destructivos, esta interacción es ambigua y compleja en cuanto que a nivel de acción se escucha el relato literal del niño y a nivel de interacción se escucha lo que el conflicto postconyugal permite ser expresado, invisibilizando paradójicamente las reales necesidades del niño. Así es posible plantear esta paradoja relacional que aporta la dificultad del sistema familiar para desprenderse del sistema judicial y, en definitiva, esta cronicidad que es lo habitual. Así podemos decir que el sistema judicial se hace parte de la relación del conflicto de la pareja postconyugal y además la mantiene crónicamente a partir de una compleja red de relaciones y procedimientos judiciales. Es interesante dejar planteado en este punto que para Luhmann, comillas, los conflictos son sistemas sociales que se forman en otros sistemas y que por algún motivo no adquieren un estado de sistemas principales, sino que existen como parásitos. Interesantísimo. Entonces, el programa estudiado posee lineamientos técnicos referidos a la protección de los derechos del niño, que son entendidos institucionalmente desde un prisma sistémico, lo que parece constituir una posición de observación ideal para identificar la voz perdida de los hijos en la dinámica de conflicto de sus padres, haciendo de este modo visible aquellas dinámicas destructivas que resultan imperceptibles en el ámbito judicial y en otras instituciones. Así, esta dinámica familiar opera desde la invisibilidad institucional también. Ello se refleja, por ejemplo, en que en su inexistencia en los mecanismos de registro del programa. Es decir, metafóricamente es como si todos ignoraran el elefante dentro de la cristalería. Luhmann, a este respecto, señala que, comillas, tampoco puede el sistema cruzar aquí operativamente sus propios límites, ya que entonces el sistema debería operar en el entorno. Pero sí puede observar, es decir, señalar qué estado de las cosas específicos del entorno, en este caso otros sistemas, resultan específicamente relevantes para él. Entonces, el sistema legal basa sus procedimientos desde una lógica cartesiana basada en una semántica basada en conceptos de objetividad y neutralidad. Ello es posible visualizar, por ejemplo, en las audiencias preparatorias de juicio, donde el juez define los hechos a probar, distinción que discrimina y orienta a las pruebas que se ofrecerán en el juicio, las que deben tener criterios de veracidad, objetividad, que reflejen la realidad exigidos en estas comunicaciones legales para ser consideradas como válidas. La búsqueda de objetividad se traspasa
al contexto de intervención del programa a través de las solicitudes judiciales específicas provenientes del Tribunal de Familia. Y ahí se genera, ¿no?, el acoplamiento. Por otra parte, la familia ingresa con una narrativa dicotómica y polarizada de la propia historia. Entonces, dichas exigencias relacionales impelen al terapeuta a tomar decisiones a partir de la ponderación de las historias de los padres, es decir, ubicando al terapeuta en la dicotomía creer-no creer desde la posición del saber para decidir quién dice la verdad. Esta problemática de tener que decidir quién dice la verdad, de acuerdo a los propios profesionales, tiende a dificultar la intervención, la adherencia y el compromiso del proceso terapéutico. Sin embargo, se podría decir que en cuanto el terapeuta se encuentra en posición de juez, agrega al poder simbólico del saber, que detenta desde su posición de terapeuta, el poder que otorga el sistema judicial a través de, por ejemplo, la obligatoriedad judicial de dicha relación terapéutica. En este contexto, entonces, es posible observar que se desarrolla una alianza terapéutica imposible, desde la pérdida de legitimidad del otro y su historia. Lo anterior pone a la mesa las suposiciones epistemológicas en las que se basan las intervenciones y aquellas donde se ponen en juego la tradición cartesiana en el sistema judicial. Entonces, pareciera que aquí nos enfrentamos a una forma de colisión de los dos sistemas paradigmáticos que se encuentran operando en simultaneidad respecto al sistema familiar. Por una parte, entonces, se encuentra el sistema judicial operacionalizado en la institucionalidad jurídica, que busca bajo una lógica cartesiana, como decíamos, basadas en la premisa de objetividad, neutralidad, desde una ontología realista. Por otra parte, se encuentra el sistema terapéutico, el que observa desde una mirada sistémica a las familias que cursan procesos de separación destructivos. Esta se ubica en una epistemología construccionista, la que desde la caída de la posibilidad real de la objetividad se centra en la construcción social de la realidad familiar en la interacción con el sistema judicial. Este conflicto, observamos, adopta la forma legitimidad-legalidad, en cuanto lo técnicamente legítimo desde el punto de vista terapéutico, como por ejemplo la visibilidad, el diagnóstico y el abordaje complejo y multidisciplinaria de estas familias, queda fuera de la función concreta de la institución, cimentada en la legalidad específica, a saber, la Declaración de los Derechos del Niño. De este modo, en conjunto, podemos ver que este proceso de separación destructivo como fenómeno psico-socio-jurídico, las formas del conflicto adoptan diferentes formas en cada uno de esos niveles, generando una fractalidad, digamos, de conflicto. Es posible, entonces, observar que el conflicto adopta una forma recursiva, cuya forma se transforma de acuerdo a las distinciones que le son posibles a cada sistema en que se hace parte. Esta concatenación del conflicto aporta a su amplificación, podríamos decir, de manera exponencial para la familia, en cuanto se ve enfrentada a otras formas del conflicto que ellos mismos impulsan en diferentes sistemas que se insertan durante los diferentes procesos judiciales. El conflicto se expande y se autorreproduce en los diferentes contextos donde logra operar. E incluso cabe preguntarse si el sistema familiar en dinámica destructivo solo le es posible acoplarse a sistemas que posean la complejidad suficiente para sostener y soportar el conflicto sin constituir una amenaza para su desintegración. Así, la dinámica del conflicto paradojalmente se sostiene en cuanto se constituye como contraparte
en la causa judicial y en el sistema terapéutico, la relación se obliga a través del concepto de parentalidad. Por otra parte, el ámbito judicial que contextualiza el quehacer del programa materializa su influencia en la incorporación de las distinciones judiciales al sistema terapéutico. Ello se observa, por ejemplo, cuando las intervenciones que realiza la institución tienen como meta terapéutica una distinción judicial, es decir, la restitución de los derechos del niño basado en el código legal y legal propio de este sistema funcional. Podemos hablar aquí, por lo tanto, de una judicialización del sistema terapéutico, donde lo específico es que lo judicial genera operaciones en el sistema terapéutico. Con ellos estamos en presencia del fenómeno de desdiferenciación funcional de este sistema. Las implicancias de esta desdiferenciación de sistemas se puede observar desde el mismo proceso diagnóstico. En las entrevistas realizadas en este estudio, fue posible observar que, de acuerdo a los lineamientos técnicos de los programas, lo solicitado a los profesionales respecto a las familias es un diagnóstico legal, no un diagnóstico clínico. De este modo, el requerimiento consiste en establecer el derecho vulnerado del niño, de modo que el ámbito clínico queda en la opacidad, careciendo de relevancia para el sistema que contextualiza. Lo anterior aporta a la invisibilidad de las dinámicas de separación destructiva para los sistemas involucrados. Por otra parte, es posible señalar que la valoración positiva y negativa que une a los pares desdiferenciados, es decir, legal, salud e ilegal, enfermedad, influye en la intervención terapéutica de un modo radical. La valoración positiva que se asocia al par salud legal opera imprimiendo el carácter normativo a la práctica clínica, y con ello observamos una transmutación de estas en una dinámica que se reproduce a sí mismo dentro de la institución. Podríamos decir entonces que este contexto de desdiferenciación da a pie a lo que se podría denominar autopoiesis de la biopolítica. Yo sé que este concepto genera un poco de... pero bien. Ello considerando el concepto de biopolítica respecto a las formas de poder sobre los aspectos de la vida y cuerpo de las personas, pero observado contextualmente desde la autoproducción que ocurre en las comunicaciones que operan en este sistema de intervención asociada a la red judicial a partir de las distinciones que realiza y las acciones concomitantes destinadas a la corrección de la desviación legal definida para esa familia. Con ello, se devela la autoproducción del carácter normativo de las intervenciones institucionalizadas, que funcionan bajo operaciones que surgen desde una relación de control más que de una relación terapéutica construida por voluntad de las partes. En este contexto es donde la dirección de la cura se transforma en un criterio legal. El tejido de lo terapéutico en las familias que cursan procesos de separación destructivo intenta desplegarse tras las puertas del box de atención bajo la sombra institucional que la oculta en el pivote del conflicto. La paulatina invisibilización de este frecuente fenómeno relacional permitirá generar reflexiones tanto en el ámbito de la intervención clínica como de los mecanismos institucionales y legales que permiten o impiden las prácticas de intervención, así como poner en entredicho la operacionalización de las políticas públicas en materia de familia en nuestro país y el rol de los sistemas involucrados con familias en conflicto crónico. Eso es. Muchas gracias. Voy a dejar de compartir pantalla. Muchas felicitaciones. Excelente exposición. Wow, y bastante compleja. Es decir, me alegro que les haya
Gustavo. Sí, es un tema complejo, claro, da para mucho, tiene muchas aristas donde uno pudiera, ¿no?, ir profundizando. Eh, Quise un poco dar básicamente como una comprensión, una mirada más, ¿cierto? Como abordando todos los temas, quizás no de manera tan profunda, más bien enunciándolo. Y bueno, desde ahí un poco conversar, ¿no? ¿Cierto? Este tema tan complejo y a la vez, y tan enredado, ¿no? Entendido desde esta mirada, pero a la vez tan cotidiano, ¿no? Y tan familiar, ¿no? Entonces, que es algo que observamos tan frecuentemente. Entonces, claro, resulta bastante curioso, ¿no? Esta cosa tan difícil y a la vez tan conocida, ¿no? Me parece excepcional el hecho de que, primero, escuchar a alguien de la disciplina de la psicología abordar con esta extraordinaria capacidad. Yo te decía al inicio que me sorprendía mucho y estaba muy emocionado por escuchar esta conferencia, porque jamás he escuchado a un psicólogo hablar de sistemas sociales del Luhmann. Socioconstruccionismo, por supuesto que sí. Ciertas perspectivas sistémicas relacionadas con la psicología también. Pero desde la perspectiva del Luhmann, es la primera vez que escucho a alguien de la psicología trabajándolo, y te voy a decir, magistralmente, Gracias. esta parte Un honor. final, esta utilización de las formas de Spencer Brown al final que nos has dado, nos permite alertar que cuando hablamos de interdisciplinas y multidisciplinas, que normalmente hablamos positivamente, también tiene su lado negativo y que es necesario, sobre todo cuando se institucionaliza esto, pensar en formas distintas. Extraordinario, de veras, gracias. Es una, bueno, es algo muy importante. Hay varias preguntas, excelente presentación, muy bien, felicidades, muy interesante. Hernández Goya dice, excelente ponencia y un cordial saludo para la doctora Pamela Catalán, saludos desde Guadalajara, te mandan saludos desde Colombia. Wilmer Medina Garrido también, Pablo Concha, te manda saludos. Santiago Giraldo Castro desde Colombia, vamos, desde Argentina, está desde Madrid José Pablo Tobar Quiñones, también nuestro querido José Pablo, muy interesante, muchas gracias, precisamente dice José Pablo. ¿Qué es lo que le confiere el carácter destructivo a un tipo de divorcio? Teniendo en cuenta que en general es un conflicto. Se Sí, pregunta José Pablo. sí, muy excelente pregunta. Sí, básicamente lo destructivo lo da las consecuencias que tiene para los hijos esta dinámica. Lo que se destruye acá son los hijos, lo menos el enfoque desde el cual trabajamos y abordamos efectivamente no tiene este carácter normativo, ¿no? Que tiene que ver con la protección de los derechos de los niños involucrados, ¿no? Dentro de esta dinámica, ¿cierto? Entonces, claro, el conflicto en realidad en sí mismo, ¿no? Uno le quitamos, ¿no? Desde el entendimiento del Luhmann esta valoración negativa que siempre tiene, ¿no? Y lo entendemos desde un punto de vista más evolutivo. Pero acá, en este paso, ¿no? Hay algo que ocurre, ¿no? Algo que está ocurriendo en el paso y que tiene que ver con las infancias, ¿no? Y qué ocurren con las infancias en este proceso. Entonces, claro, el desafío en definitiva es cómo cursar, ¿no? Estos procesos de manera que sean menos destructivos para los hijos, ¿no? Que no generen daño emocional, que no haya que repararse después de vivir esto, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Maudi Paola Menas Reigada te pregunta, te hace una consulta, ¿cómo se aborda en otros países este concepto biopolítico? Gracias. Bueno, existen, saludos Paola, existe, en varios países existen diferentes modelos de intervención, ¿ya?
Por ejemplo, en Argentina, Silvia Crecchini y un grupo de la Universidad de Buenos Aires ha desarrollado un modelo extraordinario que se llama es una articulación, digamos, psicolegal, en donde cual se acompaña a las familias y se coordina los diferentes actores para que, en términos, digamos, coloquiales, todos rememos para el mismo lado, básicamente. ¿Ya? Entonces, se llama modelo de interfase psicosociojurídica, el modelo que están utilizando en Buenos Aires, con Silvia Crecchini. Existen otros modelos en otros lugares. En la actualidad, en general los modelos, como esto es muy complejo, intervenir, no cualquier cosa sirve. De hecho, la terapia familiar en sí misma no sirve, la mediación está comprobado que no sirve, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos entonces? Y se ha ido desarrollando en Estados Unidos primeramente y ahora también se está desarrollando en Argentina y de manera bien potente en España, que es con quienes estoy trabajando en la actualidad, que es el modelo de coordinación de parentalidad. ¿Ya? Y el modelo de coordinación de parentalidad principalmente se toma de la distinción evolutiva entre la conyugalidad y la parentalidad, ¿no? Para poder diferenciar esos procesos y, digamos, que el conflicto esté en este nivel de la conyugalidad, pero que no se traspase o se traspase lo menos posible a nivel de la parentalidad, ¿cierto? Como hacer más extenso, más diferenciado, digamos, esa distinción que muchas veces están ejercidas por las mismas dos personas, ¿no? Entonces, por eso es muy fácil cuando hay conflictos, ¿no? Y rupturas especialmente traumáticas, cuando hay quiebres por infidelidad, etcétera, etcétera, ¿cierto? Es muy difícil diferenciar que esos son ambos roles y funciones totalmente diferentes. Y que en una situación de conflicto conyugal no debiera traspasarse a la parentalidad, ¿no? Y menos meter a los niños entre medio del conflicto. Entonces, bueno, básicamente en eso estamos trabajando en la actualidad, ya con ANCOPA, con la Asociación Nacional de Coordinación de Parentalidad en España, estamos ya trabajando en las adaptaciones legales, básicamente, para poder hacer un piloto acá en Chile de intervención de ese modelo. Así que sí, está muy interesante y ahí, bueno, Paola, como concepto biopolítico, en realidad, bueno, esto es una hipótesis, ¿no? Un planteamiento que se está haciendo, no sé si está en otras partes, ¿no? Definido de esta manera o sea, mezclando, digamos, peras con manzanas en ese sentido, ¿no? Pero sí es importante que sí hay modelos que se han ido probando y que, por ejemplo, este modelo de coordinación de parentalidad no es terapia, tampoco es mediación, tampoco es no es muchas cosas, básicamente, ¿cierto? Y es a la vez todas esas cosas. No es terapia, pero incluye terapia, no es mediación, pero incluye mediación, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, está muy, muy interesante. No sé si, Paola, respondo a tu pregunta de manera adecuada. Bueno, mientras tanto, el doctor Julio Quiroz tiene una pregunta para ti. Dice, buen día, muchas gracias a la maestra Pamela. Si hablaba de la poca visualización de las acciones negativas de las personas, quienes en este proceso de judicialización del conflicto y cómo afectan a los infantes. La pregunta es, si no considera usted que bajo la argumentación presentada, lo que no alcanza a observar o lo que no visualiza suficientemente el sistema judicial son las acciones positivas o en favor del respeto de los derechos de los niños, además de su integración a este nuevo sistema familiar.
Muchos saludos. A ver, es que hay que diferenciar algunas cosas, no sé, indudablemente, ¿no? Lo que pasa es que en el contexto de separación destructiva, lo que ocurre respecto a los padres es que sus competencias parentales tienden a disminuir. Es decir, si antes, por ejemplo, era sensible y empático a las necesidades del niño, cuando obviamente uno está con muchos problemas, ¿cierto? Está como con la cabeza en otra parte y no tomas atención a tu hijo. Entonces estás menos disponible emocionalmente, por ejemplo, etc. O incluso estás muy enojado y puedes reaccionar mal, ¿no? O etcétera, ¿no? Entonces, lo que quiero decir es que no es que no sea negativa la judicialización, etcétera, ¿no? De hecho, muchas veces no hay otro camino, ¿no? Lo que quiero decir es que las acciones, los padres siguen, por supuesto, teniendo acciones positivas hacia sus hijos, si no estaríamos frente a una masiva vulneración de derechos y ahí se toman otras acciones legales, ¿no? A ver, no sé si entendí muy bien. Fíjate que Julio Quiroz hace una aclaración a su pregunta, donde Ya, dice, sí, quedan sin la custodia de los padres que quedan sin la custodia. sí, los padres, sí, efectivamente. Qué bueno, ya, ahora entiendo tu pregunta. Sí, lo que pasa, y centré en los padres, las cosas negativas de los padres de que no tienen la custodia, en este caso particular, porque la literatura en general se centra en lo que hace el padre custodio mal, digamos, o lo negativo del padre custodio, quedando invisibilizado o como simplemente en una posición pasiva lo que hace o deja de hacer el padre no custodio. Entonces, en este estudio que se realizó en 2016, aparecieron de manera más evidente aquellas acciones que sí aportan al conflicto, ¿no? Entonces, se ven las responsabilidades relacionales. No es que solo ponga las cosas malas, ¿no? Eh, También hay cosas buenas, se ceden cosas, ¿no? Obviamente los padres, la mayoría quieren a sus hijos y no le quieren hacer daño, ¿no? Eh, entonces no es que el padre no custodio haga solo cosas malas, ¿no? Sino que eh, teóricamente estamos compensando un vacío que había respecto al rol. ¿Y cuál era la responsabilidad relacional del padre no custodio en esto? Y no como mera víctima, digamos, del sistema judicial o de una madre que está enojada porque se fue con otro, qué sé yo, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces, básicamente, tenía como una intención compensatoria, por decirlo de alguna manera, no para culpar directamente al padre, sino que para emparejar un poco, ver este lado más opaco que había respecto a la teoría. No sé si, Julio, te queda un poco más claro. Maudi Paola te dice muchas gracias por la aclaración, Pamela. Excelente. No, no, muy impactante lo que nos estás diciendo. Fíjate que te platicaba hace unos días, tuvimos una charla el miércoles, muy interna sobre los procesos de intervención. Normalmente cuando intervenimos sociólogos, psicólogos, autores como Luhmann, que se plantean en términos muy teóricos, muy epistemológicos, parecería ser que no auxilian mucho para la intervención, pero es un parecía ser. ¿A ti qué, digamos, utilidades te ha tenido Luhmann en términos de la intervención profesional que realizas? Ya, bien. Sí, la verdad es que, bueno, justamente cuando decidí estudiar y meterme en esto, fue siempre con una intención práctica, porque mi profesión es muy práctica y además porque como directora de una organización ambientalista también hacemos muchas actividades prácticas.
¿ya? Como intervención, estamos haciendo huertos comunitarios, compostajes, con lombrices, etc. Recuerda que vivimos acá en el desierto, entonces son temas bastante relevantes. Y resulta que efectivamente, ¿no? En cada uno de los ámbitos de trabajo es posible utilizar, obviamente no toda la teoría que es un enorme, ¿no? Pero siempre hay algunos aspectos. Por ejemplo, en el área socioambiental, y bueno, ahí trabajando también con la Seremía digamos que era como la Secretaría Regional de Medio Ambiente, digamos, donde hay unos organismos consultivos del cual yo participaba, ¿no? Y ahí estuvimos revisando, por ejemplo, y quedó bastante en evidencia, que se dan dineros, ¿no? A través de programas para realizar intervenciones ambientales. El problema es que esos dineros son anuales, que hay que concursarlos. Las organizaciones debemos concursar, tal como cuando uno para cosas académicas, ¿no? Tiene que postular y todo el cuento. La estructura de esos fondos, ¿no? Tienen una serie de características como tienes que implementar el proyecto en tantos meses, ¿ya? Y por supuesto las boletas y toda una serie de normas del cual quisiera recalcar especialmente el temporal, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede en definitiva? Que año a año se gastan millones de pesos en proyectos que una vez finalizados la intervención quedan botados, ¿ya? Entonces ahí Luhmann resultó bastante interesante, ¿no? Porque ¿cómo podríamos favorecer o probabilizar la sostenibilidad social de los proyectos ambientales? ¿Ya? Es decir, ¿cómo hacemos que a las personas, ¿cierto?, sigan, que se acabe la cuestión y se apropien del lugar, del espacio, el territorio transformado y que se haga parte, ¿no?, de los hábitos de la comunidad o que lo sigan utilizando, que se generen otras cosas, ¿cierto? Y ahí, por ejemplo, Luhmann resulta bastante interesante porque todo el desarrollo que tiene respecto al sentido, ¿no?, ¿cierto? Cabe como anillo al dedo para poder estudiar a las comunidades, ¿cierto? A las cuales uno va a intervenir, ¿cierto? Entonces, claro, entonces si entramos desde el sentido, ¿no? A la vivencia respecto a un espacio social, a una transformación territorial, ¿cierto? Las personas indudablemente van a participar de otra manera, lo vivencian de otra manera y por lo tanto se apropian de eso y luego se transforman en otras cosas, ¿no? Lo que nosotros partimos haciendo ahora, mucha gente se fue incorporando, se fueron haciendo diferentes proyectos, etcétera, ¿no? Generó su propia autopoiesis, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el área ambiental, Carlos, resulta socioambiental, ¿no? Y bueno, esto de un punto de vista más de intervención, ¿no? Sin considerar el lente que dio la profesora Nay Urquiza respecto a la temática, que claro, es, ¿cierto? El big picture, ¿cierto? Nosotros estamos hablando acá de la intervención del área chica y de embarrarse los zapatos, ¿no? De ahí. Eso, ¿no? Y ha sido bastante útil y en realidad ahí hemos estado experimentando con los compañeros de la organización, ¿cierto? Eh, algunos experimentos para ir probando esta metodología, porque al final desarrollamos como una metodología, ¿cierto? Como para ir integrando este tema del sentido, ¿no? A partir, obviamente, del análisis cualitativo de los discursos de las personas. Gracias. Julio Quirós hace otro comentario, dice, sí, solo pensaba que en términos de la teoría de sistemas se debería mostrar
las dos caras del papel de este actor frente al conflicto y frente a su nueva relación para con sus hijos. Muchas gracias y felicidades por tu exposición. Sí, claro, sí, indudablemente, y eso es claro, parte ya de esto que tiene que ver la coordinación de la parentalidad y como te digo, ¿no? La visión completa, ¿no? de la dinámica. Esta era como la pieza que faltaba, por eso tuvo una relevancia inusitada, ¿no? Pero está todo el resto, solo que acá fue descrito de manera más rápida o más superficial, ¿no? Porque ya está, ¿no? Básicamente, no porque sea más o menos importante. Me sorprendió mucho, como te decía al principio, la aplicación que hiciste de la teoría de las formas de Spencer Brown. Es- Me parece muy, muy interesante, una propuesta como técnica, bueno, como método. Claro, bueno, como te comentaba el miércoles, esto de manera bastante experimental, ¿cierto? Eh, Incluso en clínica, ¿no? Es posible trabajar con la teoría de las formas, ¿cierto? Porque indudablemente, ¿cierto? Todos nosotros, cuando hablamos de nosotros mismos, de nuestras vidas, existen elementos semánticos, ¿no? Que van construyendo las distinciones de nuestra realidad y por lo tanto la forma como las vivimos, ¿no? Entonces, la utilización, ¿no? De poder tener bueno, obviamente esto siempre utilizado desde una terapia, obviamente, de índole construccionista, más narrativo, ¿no? Donde estamos enfocados en las comunicaciones, ¿no? Si no, no calzaría epistemológicamente. Ya, eso es una muy buena, importante aclaración, ¿no? No cualquier clínica calzaría, ¿no? Tiene que haber una coherencia epistemológica ahí. Por eso esta clínica, que es la de la construccionista, la colaborativa, la dialógica, la narrativa, calza muy bien, ¿no? Con algunos aspectos o yo, para mi gusto, con muchos aspectos, ¿no? De la teoría de sistemas sociales, que pueden ser tremendamente útiles, ¿no? En poder ir descifrando, ¿no? Como ciertas formas que nos construyen. Fíjate que esto para mí da inicio a una serie de trabajos que podemos empezar a realizar a nivel interdisciplinar. Claro. La figura de la persona, vamos, la figura de las expectativas en Luma, que no solamente son valores o programas, también tiene que ver con el rol que se juega en las expectativas y con la persona. Entonces, este tipo de elementos, el elemento expectativas en Luhmann, podría casar muy bien con el análisis de estos procesos de subjetividad, de conciencia, imbricados en los distintos sistemas organizacionales y de interacciones que se presentan. Creo que da para mucho, y es una propuesta fabulosa a escucharte. Es algo que facilita el trabajo con otras disciplinas. Te platicaba que hemos invitado al doctor Federico Navarrete, que es historiador, y que, bueno, a sugerencia de la propuesta del doctor Galindo, el doctor Galindo cuando hizo su exposición nos habló de un historiador que utilizaba modelos actuales para explicarse la historia. Y el doctor Federico Navarrete utiliza un modelo basado en Bruno Latour. Lo hemos invitado para ver puntos de encuentro, que me parece que también es muy atractivo, es decir, historia, psicología, antropología, empezar a establecer puntos de encuentro con Indudablemente. colegas que hoy por hoy necesitamos activarlo, porque no podemos seguir manteniéndonos en nuestros estancos, parados, ¿verdad? Exactamente. Es que ya los fenómenos
no permiten que uno se mantenga en su parcela, exceden, se desbordaron hace rato. Entonces, desde una disciplina no alcanza, ¿no? No, y por eso estos puentes a mí también, y coincidentemente contigo, considero que son muy relevantes, ¿no? Muy, muy relevantes, sí. Feliz, yo feliz, tú sabes, muy, muy contenta y entusiasmada, ¿no? De poder seguir ahí un poco experimentando y viendo las nuevas aplicaciones y profundizando un poco esto. Eh, eh, cuántos aspectos no se podrían ir profundizando y pueden generar como otras cosas, pero siempre tiene que ser interdisciplinar, como que esa mirada ya debe estar en nosotros, siento yo. ¿No? Como tú lo Totalmente. dices muy bien, tanto los aspectos positivos de investigación, de desarrollo, de intervención, como los negativos, Exacto. Sí, ¿no? pues, Esta sí, mirada que señala Julio Quirós, que tendría que ser codificada a su vez, ¿no? claro. Bueno, pues queda mucho para la reflexión después de la brillante y clarificadora exposición de la doctora Pamela Catalán Barker, así como las preguntas y comentarios que los interesados en este seminario nos han hecho. Con las muy lúcidas observaciones que se han expuesto, el Seminario Internacional de Sistemas Sociales, Redes y Complejidad, el Departamento de Sociología y la Universidad de Guadalajara agradece a nuestra estimada doctora Pamela Catalán Barker su extraordinaria y valiosa participación. Muchas gracias. Muchas gracias. Un gusto.